El polvo de una estrella muerta flotaba entre los dedos del tiempo. Una llamada ancestral cruzó la oscuridad como una promesa rota. La señal llegó primero como una anomalía en la banda L, un pulso biológico amortiguado, una cadencia que no pertenecía a ninguna fauna conocida, una melodía de advertencia. La estación se presentó en los mapas como una mancha fría, una geometría que rechazaba las leyes de la arquitectura humana. Lía Duarte observó la lectura desde el puente con los ojos quemados por la costumbre de la pérdida, el indicador parpadeó en rojo, un corazón mecánico que no tenía deseos de latir para ellos. El ruido fue sucedido por un silencio absoluto, un vacío que presagió cosas que las palabras no podían nombrar. Tensión húmeda. El puente olía a metal y café frío. Las luces de emergencia bañaban las caras de la tripulación en tonos de sangre antigua, las vocales de la consola escupían cifras que parecían denuncias. Lía, comandante por derecho en una flota que nunca perdonaba la duda, sintió su memoria anudarse a flashes, una bandera que ardía en un recuerdo de entrenamiento, la risa apagada de su hermana en otro tiempo. Una canción de cuna lejana. Aquellas sombras humanas eran su mapa. La decisión cayó sobre sus hombros como una armadura demasiado pesada. Resolución tensa. Un dron de reconocimiento se lanzó en primera fila, un insecto de aleación y sensores. La transmisión de la cámara mostró belleza y peligro en el mismo cuadro, estructuras que recordaban corales y cuchillas, tubos que vibraban como cuerdas invisibles. Algo urinaba luz dentro de la cámara, una bioluminiscencia que atraía y confundía. Al tocar la superficie, el dron recibió una descarga que petrificó su señal por segundos, como si la estación tuviera lengua y decisión. El puente contuvo la respiración. El universo contuvo el aliento. La estación no era simplemente un almacén, era un poema de cazadoras, una ciudad diseñada para la seducción letal. Sus corredores estaban pensados para la previsión y la trampa, sus cámaras diseñadas para encantar con señales que imitaban presencia humana, risas grabadas, ecos de pasos. Notas de piano filtradas desde cámaras donde una melodía persistía como etiqueta para los corazones ajenos. Las cazadoras habían tejido un lenguaje que conseguía atraer machos rivales con la misma indiferencia con que un depredador guiña los ojos ante su presa. Lía observó, aprendido, incomodada por la elegancia con la que la estación usaba la belleza para morir. Frialdad concentrada. En el archivo de la flota llegaron los primeros nombres, colonos desaparecidos, patrullas que no volvieron, pequeños ecos de radio con voces que se cortaban en recuerdos. Uno de ellos llevaba la nota de una canción, la del piano que se escuchaba en la transmisión, y la voz en la memoria era la de un padre que cantaba para una hija que nunca llegaría a conocer la edad de su canto. La nave Moctezuma era un nombre tachado en la lista, en su tripulación iba un joven llamado Alex que había llevado una grabación de su niña recitando versos de la tierra. Lía guardó esa canción como quien guarda una reliquia antes de entrar a la guerra. Los humanos no rezan. Actúan. La naturaleza de las cazadoras emergió en informes, no simples predadoras, sino ecosistema social, una especie que usaba el intercambio reproductivo como moneda, que hacía de la captura una ceremonia utilitaria pero elaborada. El imperio, acostumbrado a catalogar, atacó primero con códigos, enviar sondas, analizar, luego, por obligación ética y política, intervenir. Lía sabía que no podían transformar la cuestión en números. Detrás de cada etiqueta había una voz, una familia, un piano distante. De la estación dependía más que recursos, se sostenían redes de vidas arrancadas de su futuro. Dolor contenido. La flota se acercó en formación. Nebula Light bañó la proa como un amanecer exangüe, los hangares cerraron con un gemido leve. La belleza de la estación fue una ofensa a la memoria humana, esculturas de hueso metálico que recordaban fiestas y juicios, cámaras que emitían aromas artificiales para atrapar el sentido olfativo, y nichos donde se preservaban fragmentos de otras culturas. Los sensores detectaron criotubos con cuerpos conservados, no únicamente materiales, organismos vivos en espera, cerebros que latían a velocidad reducida.
El imperio vio en eso un crimen, Lía, una guerra necesaria. La promesa quedó tatuada en la piel del espacio. La primera incursión fue una danza de sensores y máquinas. Lía envió destacamentos con cautela, los pasillos de la estación parecían digestiones, empleaban espejos de campo y hologramas de voces perdidas para desequilibrar a los intrusos. Una patrulla humana cayó en una cámara que imitó la voz de un perdido, y cuando se acercaron a lo que creyeron un compañero, las trampas liberaron anestésicos que paralizaron músculos y bocas. Se escucharon gritos contenidos en transmisiones entrecortadas, notas de pánico que se cortaban con estática. El número de bajas trepó y la flota se cerró. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Un tercer de los heridos fue un veterano llamado Mora, que guardaba en su cadera un medallón con la foto de su esposa. Al despertar de la anestesia, la estación había hecho de su miedo un espectáculo, proyecciones que mostraban la presencia ausente de su hogar, una silla vacía con la forma de la que había amado. Él cayó de rodillas y lloró con el ruido de los sistemas resonando alrededor, un sonido de chapa y corazón que lo deshilachaba. Lía vio la escena y por un instante la coraza humana se resquebrajó, la guerra le habló a la memoria y la memoria le devolvió nombres. Los recuerdos dolieron como metralla. Las cazadoras no eran monolíticas. En los fragmentos de inteligencia se vieron jerarquías rituales, guardianas jóvenes que seguían órdenes, ancianas que dirigían líneas de captura, y una reina que actuaba más por necesidad que por crueldad primordial. Sus motivos se filtraron en gestos, protectoras de una estirpe, quizá perdidas por la escasez, quizá forzadas a formas extremas por un pasado de exterminio. La ambigüedad moral enredó la operación humana. ¿Qué derecho tenían los humanos a destruir sistemas que respondían a necesidades biológicas complejas? Lía no pretendió filosofar mientras velas humanas caían en las tabs de las listas. Todo costaba. Una noche, en el silencio entre misiones, la flota recibió la transmisión de una pequeña cámara de rescate. La imagen mostraba a un niño dormido con un juguete que había sido moldeado de metal para parecer un piano. La grabación reproducía la misma melodía que perseguían. Alex, el joven de la Moctezuma, había desaparecido en la segunda incursión. La noticia llegó como golpe seco en la sala de mando, el piano sonó, la tripulación guardó silencio, y Lía apretó los puños hasta sentir crujir la piel. La memoria del niño se volvió operación. Venganza y deber se confabularon. Las estrategias cambiaron. Comenzaron a emplear señuelos de su propia fabricación, contracantos que irritaban las vías sensoriales de la estación. Un grupo de especialistas ideó trampas que explotaban las señales químicas de las cazadoras, alimentación falsa que revertía la dirección de la trampa. Fue ingenio humano puesto en pulso. Pero cada victoria traía consigo una cara visible del sacrificio, una cápsula de rescate que no abrió, una cuerda que se cortó, una mano que no encontró la suya. Lía, en esas noches, hablaba en silencio con la fotografía de una bandera chamuscada que llevaba en su bolsillo, promesa de proteger aunque le costara latir. La flota aprendió a llorar en marcha. La estación respondió con ferocidad calculada. Emitió una frecuencia que estimulaba la agresión en el macho humano, no por deseo sexual explícito, sino por una manipulación neurológica que convertía la voluntad en una pulsión de acercamiento fatal. Los sensores lo llamaron sinuosa, una invitación que prometía encuentro y brindaba aniquilación. Se conoció pronto entre los hombres la expresión vulgar que los marineros repitieron con una mezcla de ironía y terror, esnu, un término que nombraba la muerte envuelta en seducción. Lía rechazó las bromas con una mirada, la guerra era seria y la ironía era costosa. El universo contuvo el aliento. El sacrificio de la Moctezuma quedó grabado en las tripulaciones como un relato de advertencia. Había en aquella pérdida algo que no permitía la distancia, el sonido de las radios cuando se apagaron, la frialdad del metal sobre cuerpos que habían sido jóvenes, la ausencia de retornos. Lía una vez caminó por el muelle de carga y encontró la guitarra de un músico caída, sus cuerdas rotas como las notas que ya no resonarían. Llevó consigo esa guitarra,
como si pudiera tocar las memorias con dedos que no pertenecían. Una esperanza clandestina. Todo alcanzó un punto de ruptura cuando descubrieron la cámara central de la estación, un salón que replicaba un teatro de cortejanza, tapizado de recuerdos de mundos, con nichos que reprodujeron paisajes humanos para atraer a los más vulnerables. Allí había máquinas que inducían sueño y deseo, y depósitos donde los tomados eran conservados hasta su uso. No había un solo rostro de simple monstruo, había ingenio y lógica interna. Lia comprendió que una derrota parcial solo aumentaría la crueldad, las cazadoras aprenderían y diversificarían sus redes. La única opción viable era alcanzar la raíz y derribar la estación madre. La promesa dolió, y por eso se hizo más firme. El plan fue forjado con precisión militar y obsesión humana. Lia designó grupos que operarían en simultáneo, sabotaje exterior, infiltración interna, y la maniobra final que implicaba cortocircuitar la fuente de la bioluminiscencia central. Los hombres y mujeres que se ofrecieron para la incursión conocían el precio, algunos escribieron notas rápidas para que otros las encontraran, como si el acto de ordenar sus despedidas fuera una manera de sostener el pulso. Entre ellos, hubo un teniente que dejó una nota a su hija, una promesa de regresar. Lia observó todas las cartas antes de partir y las guardó en su pecho. Silencio en la garganta. El asalto a la estación fue una sinfonía de ruido y ausencia. Explosiones que rasgaron la piel metálica, alarmas que llenaron espacios con estruendo, y un contrapunto de pasos apresurados en corredores que olían a ozono y sangre. Las cazadoras se movilizaron con una coordinación que parecía ritual, protegían a los suyos con ferocidad que resonaba como derecho ancestral. Lia enfrentó a guardianas en peleas donde la técnica y el instinto se entrelazaron, las armas humanas devolvían luz y humo, las garras alienígenas dejaban llagas que ardían con un dolor frío. En medio de la asfixia del combate, escuchó la melodía del piano transformada en un gemido, como si la propia estación se lamentara por lo que defendía. La guerra era hierro que sangra. Llegaron a la cámara central, a la propia fuente de atracción. La reina se mostró como un espectro majestuoso, no grotesca en su totalidad, sino imponente, con apéndices que recordaban plumas y cuchillas, y ojos que guardaban una desesperación ancestral. Lia, sin humillar su mirada, percibió un acto de negociación en esos movimientos. La reina no hablaba con palabras, sino con gestos que llamaban a la supervivencia. Hubo un instante de reconocimiento mutuo, un paso de danza entre especies, y en ese respiro Lia vio la historia de ambas razas reflejada, pérdida, adaptación y la incapacidad de retroceder. Todo se detuvo por un latido. Entonces se produjo la elección que define los relatos de la humanidad, no solamente destruir para vengar, sino salvar para justificar. Lia ordenó la detonación calculada que derrumbaría la matriz bioluminiscente y liberaría a los prisioneros de la hibernación. El precio sería la vida de quienes permanecieran demasiado tiempo cerca, el beneficio, la infancia recuperada, el retorno de voces. En la detonación hubo rugido, hubo luz, y después, como siempre, silencio. El cielo lloró metal. En el núcleo del estallido, un grupo de voluntarios quedó atrapado. Su acto fue el de dar el cuerpo para que otros vivieran. Entre ellos, la teniente Reza se quedó como barricada humana, abrazando la consola hasta que la presión la venció. Su sacrificio abrió el conducto que permitió a las cápsulas de hibernación expulsar a los prisioneros hacia las puertas de rescate humanas. Lia la encontró, inmóvil, con una sonrisa tenue y la fotografía de un niño prendida en su uniforme. Llevó aquella foto consigo. Los nombres se convirtieron en himnos. Cuando las alarmas se apagaron, no se escuchó alegría inmediata. Había un vacío que era honor y que era pena. Los prisioneros despertaron con ojos que no conocían otra cosa que la captura, algunos encontraron que sus cuerpos habían sido objetivos de experimentos, otros no encontraron familia que reclamara su nombre. Entre los liberados había hombres y mujeres que no pertenecían al imperio, y Lia supervisó la operación de cuidados con manos cansadas pero firmes. La flota tomó lo que pudo de la estación antes de alejarse,
el resto quedó en ruinas como advertencia. La victoria fue una vela que iluminó heridas. En la noche siguiente al rescate, Lía se quedó sola en el puente. Afuera, la estación yacía como un cadáver que giraba lentamente en la gravedad tenue. La música del piano se había extinguido, pero en su memoria resonaba como un motor que la impulsaba a no permitir más silencios. Sacó del bolsillo el retazo de tela quemada que llevaba desde años, la bandera que habían perdido en su primer despliegue como unidad. La rozó con las yemas de los dedos y sus ojos se humedecieron. No lloró por la bandera, lloró por las voces que la habían hecho símbolo. El horizonte prometió afrontar nuevos amaneceres. La humanidad, herida y consciente de su fragilidad, regresó al imperio con historias que no podían caber en simples informes. Lía entregó los documentos a quienes llevarían la historia, fotos, audios del piano, cartas. Pidió que la memoria de los caídos se convirtiera en política, que no olvidaran el precio de la dejadez y la soberbia. Era una petición que nacía de una promesa personal, proteger a los suyos no por conquista, sino por preservación de aquello que los hacía humanos, sus voces, sus recuerdos, sus canciones. La promesa se volvió leyenda en pocas bocas. En los días posteriores, la flota reparó a los heridos, enterró a quienes no podían salvar y devolvió a la vida a los prisioneros con tratamientos lentos. Algunos recuperaron la risa, otros quedaron silenciosos, con ojos que miraban siempre hacia el punto donde la estación había estado. Alex no regresó, la grabación de su hija quedó en la memoria de la flota como testigo. Lía se colocó frente al tablero de mando y dejó que la luz de una nueva nebulosa coloreara su rostro con tonos de esperanza punzante. Guardó la guitarra rota y la fotografía de la teniente Reza dentro de un compartimento sellado. La humanidad se sostenía en hilos de memoria. Los informes que llegaron al Senado del Imperio transformaron la narrativa, se habló de justicia, de control biológico y de responsabilidad cósmica. Hubo debates largos sobre alcanzar a las cazadoras con castigos que no repetirían la crueldad, hubo propuestas de alianzas que privilegiaran la rehabilitación de razas forzadas a prácticas crueles por circunstancias externas. Lía, desde su melancolía, observó cómo la política transformaba el dolor en medidas. Ella creyó que la mayor dignidad que podían ofrecer era mantener la memoria viva para no repetir el error. La lección se plantó como semilla en tierra oscura. En la última escena, la nave insignia se alejó con la tripulación reunida en cubierta, la estación se diluía entre remolinos de polvo estelar. Lía colocó la foto de su hermana en el cristal de la cabina y dejó que la sombra de las estrellas la acompañara. Un niño a bordo tarareó la melodía del piano, y la nota, frágil y persistente, fue el puente entre lo que se había perdido y lo que se prometía proteger. La humanidad miró hacia adelante con orgullo quemado y una decisión nueva, no permitirían más que su especie fuera reducida a presa. Finalmente, el silencio habló de victoria y de precio. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.